Egipto, tierra de misterios e incógnitas infinitas para los estudiosos de las civilizaciones del pasado. Egipto encierra gran cantidad de incógnitas que nadie puede resolver. Es tanta la incertidumbre sobre los egipcios que en el mundo del misterio su existencia marca la diferencia en cuanto a temas enigmáticos acerca de cómo construyeron sus pirámides, sus templos, los significados de sus relieves y las técnicas para realizar hazañas imposibles en una época tan remota. Hoy toca hablar sobre las lámparas de Dendera, que a todas luces es uno de los misterios más grandes de la historia egipcia. Y con esto debemos hacernos unas cuantas preguntas. ¿Conocieron los egipcios la iluminación por medio de las bombillas eléctricas? ¿Cómo iluminaban el interior de las tumbas y templos? ¿Cómo pudieron conseguir tal perfección artística y técnicas en condiciones de oscuridad absoluta? Estas son solo algunas de las incógnitas que rodean a las lámparas de Dendera. Su hallazgo se debe al arqueólogo Auguste Mariette, fundador del Museo Egipcio del Cairo. Este realizaría unas excavaciones en Tebas, la capital del Bajo Egipto, hoy Luxor. Tebas era una ciudad de esplendor, junto al río Nilo y a 70 kilómetros del Cairo. Cerca de Tebas se encuentra el Valle de los Reyes, sin duda un entorno monumental. Mariette comenzó las excavaciones en Dendera. Allí encontró numerosas criptas y lápidas que el arqueólogo se encargó de dibujar detalladamente. En la década de los 30, Emily Chassinet se encargaría de fotografiarlas. Hecho afortunado, pues en los siguientes 30 años serían robadas casi todas las piedras, quedando solo las de una estancia que nos muestra las legendarias pero reales lámparas de Dendera. Dendera era una ciudad de culto. Contenía un gran número de galerías subterráneas bajo el primer templo, un templo que data del siglo XV a.C. El interés de Dendera se debe a la misma escena en la que muestra a unos sacerdotes que parecen portar aparatos complejos y más propios de una época moderna que del tiempo en el que se realizó el grabado. Esto no tendría ninguna relevancia si no fuera porque en el año 1879 se crea una lámpara capaz de emitir rayos X. A grandes rasgos tenemos que decir que las lámparas de Dendera es el nombre que recibe varios relieves de piedra, solos en doble representación, esculpidos en los muros del templo de Hathor de Dendera, en Egipto, iniciado por Nectanebo I, siglo IV a.C., y terminado en la época romana. Los bajorrelieves son interpretados por los egiptólogos como una serpiente surgiendo de una flor de loto, un símbolo de carácter mitológico. Este es el relieve de Harsontus, Horus unificador de las dos tierras, con una de las llamadas lámparas grabadas en el muro de una de las criptas. Los espléndidos y enigmáticos relieves de la cripta son cosmogónicos y muestran una serpiente, símbolo del principio dualista subyacente en toda la creación, como en el génesis de la separación del cielo y la tierra, nacida de una flor de loto, símbolo de la creación como una manifestación de la conciencia. Horse-Matawi, Horus, unificador de las dos tierras. Este adopta diversas formas en las representaciones y una de ellas es la de la serpiente emergiendo de un loto. Dichos lotos cerrados de los que nace Harsontus, bajo interpretaciones totalmente desconocidas de la mitología egipcia, son las supuestas bombillas. Para poder explicar este enigma desde sus diferentes puntos de vista, conozcamos la teoría de los defensores de los Oparts. Según ellos, y muchos de nosotros la verdad, este medio de iluminación está perfectamente descrito dentro del mismo templo de Hathor, mencionando que los jeroglíficos son muy descriptivos al respecto, ya que sin duda alguna lo que sostiene el sacerdote egipcio
es una gigantesca bombilla tal y como la conocemos hoy en día. Los defensores de los antiguos astronautas y de los OPARTs sugieren que estas lámparas tuvieron que existir para poder iluminar las secciones más oscuras y bajas del templo. Consideran que fueron muy necesarias, ya que la técnica de los espejos sería muy limitada, sobre todo para llegar a las partes más bajas. Y en cuanto a las antorchas, hay dos problemas. Primero, la falta de oxígeno que es necesario para alimentar cualquier flama. Y otro aspecto que lo descartaría es la nula evidencia de hollín dentro del propio templo. Los teóricos de los antiguos astronautas explican que las bombillas están compuestas por un contacto de donde tomaría la corriente, sugiriendo también que hay una especie de cable que servía como conexión. Esta está sostenida por un gigante o por una persona de gran tamaño. Sin duda, esta sería una de las evidencias más significativas de que hay otra historia, de que visitantes de otros mundos trajeron ciencia y conocimiento y por supuesto de que también existieron esos gigantes o Nephilim de los que hablan tantas culturas en la antigüedad. Uno de los seguidores de esta corriente de pensamiento es el conocido Erich von Däniken. En su libro Los ojos de la Esfinge describe esta bombilla interpretando la serpiente como un filamento y el pilar como un aislante, asegurando que es una bombilla eléctrica. De este modo se explicaría la ausencia del hollín en techos y paredes. A comienzos de los años 80, los investigadores Peter Krasa y Reinhard Habeck dieron la voz de alarma al lanzar una hipótesis revolucionaria basada en la utilización de energía eléctrica en el antiguo Egipto. Así parecían atestiguarlo numerosos relieves esculpidos sobre las paredes de distintos templos, como los de Edfu, Qom, Ombo y Dendera. El ingeniero eléctrico Walter Gram, jefe de proyectos de una compañía austríaca, construyó un modelo de la bombilla egipcia que se exhibió en el Jan Rau Park de Suiza. Situó un electrodo en uno de los extremos y en el otro un clavo. Para hacerla funcionar utilizó una bomba neumática y un transformador. De este modo consiguió que el artilugio iluminara. Teniendo en cuenta la existencia de la batería de Bagdad, que muchos de nosotros ya la conocemos, esto demuestra que en la antigüedad pudieron existir métodos para generar electricidad. La teoría cobra sentido con estas cosas. Sin embargo, al igual que existen defensores de estas teorías, también hay detractores, y son en la mayoría los egiptólogos, que afirman otro tipo de cosas que nada tienen que ver con salirse del molde en la historia que nos han contado siempre. Es incuestionable lo parecido de las lámparas de Dendera con una lámpara contemporánea. Hacer comparaciones es muy fácil. Además, al incluir en la ecuación a la batería de Bagdad, la teoría cobra aún más fuerza, ya que una generación baja pero continua de luz sería la herramienta ideal para trabajar en la oscuridad en un templo subterráneo. No sé por qué los egiptólogos se niegan a por lo menos darle una oportunidad a la hipótesis que tienen argumentos como esta. En fin, es grande la ignorancia cuando uno cierra los ojos para no ver otros caminos y solo quedarse con los que los libros de historia les cuentan. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Estás de acuerdo con la teoría de egiptólogos oficiales o le darías una oportunidad o por lo menos el beneficio de la duda a los teóricos de los antiguos astronautas? Deja tu comentario que siempre lo leo. En serio, siempre los leo. Gracias y hasta pronto.